tenemos el placer y el privilegio de contar con una actividad complementaria, porque desde hace tiempo procuramos que todas nuestras actividades culturales pues, sean de un cierto nivel, y hoy estamos hablando de un nivel superlativo. Estamos con una persona sumamente conocida en España, tiene continua presencia en televisión, en radio, en tertulias. Es uno de los, quizás, diplomáticos más conocidos y más respetados de España. Y no me voy a extender mucho más, porque precisamente, para dejarle tiempo a él, tenéis en pantalla todo lo que ha sido Inocencio Álvarez, lo cual podéis contar en vuestras casas el lujo de haber asistido a una charla de este señor que es un sabio en esta materia y que además es sumamente ameno y divertido. Una vez que acabe su intervención, pues podéis preguntarle acerca de todo aquello que queráis dentro de la temática, ¿no? Para los futboleros, pues ya sabéis, ha sido director general del Real Madrid, por lo cual estamos de enhorabuena porque ayer pasamos a semifinales de la Champions. Siguiendo la indicación del
fútbol si apetece, pero en principio no vamos a hablar de fútbol, es un tema más. Pero bueno, en el coloquio sí hay que contestar una pregunta con esto. Pero voy a hablar un poco de lo que es la situación internacional y cómo se encuentra el mundo en estos momentos, la relación entre los estados, dónde están los poderosos, dónde están los débiles, si se comportan todos de acuerdo a la ley internacional, etcétera, etcétera. Por 10 minutos. Bueno, el mundo tiene ahora, quiero recordar, que son 194 estados. Si contamos el Vaticano, la Santa Sede, donde está el Papa, la Gran Cabeza Católica, es un estado independiente, aunque no esté representado en la ONU, está representado como observador, pero no como miembro activo como los demás estados. Sin embargo, Andorra está representada en la ONU como un estado independiente, como Mauritania o Bolivia o Zimbabue o Sudáfrica o Argentina o España. Entonces en el mundo hay aproximadamente 192 estados. Y como ocurre desde tiempos inmemoriales, hay unos estados que son poderosos, fuertes, por muchas razones, unas veces razones económicas, otras veces, por ejemplo, Japón es una nación poderosa por razones económicas, no por razones militares, y en otras ocasiones hay naciones que son poderosas por razones económicas, por razones culturales y por razones militares. El ejemplo más claro es Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia, es el país más poderoso, no de ahora, que lo es, sino de toda la historia. Porque si ustedes recuerdan la historia, hubo un momento en que España era una de las naciones más poderosas de la historia, en la época de Carlos V o Felipe II. Pero claro, la influencia de España era en Europa y América, en Asia no tocaba monopolio. Y la influencia era sobre todo político-militar. Económicamente había potencias más importantes que nosotros. Y culturalmente, la expansión de nuestra cultura no llegaba a México, llegaba a Guatemala, llegaba a Bolivia, pero no llegaba a África del Sur o no llegaba a Tailandia, que entonces además no eran ni siquiera estados independientes. Sin embargo, con Estados Unidos, donde uno mire, son el país más importante. Son el país que tiene una capacidad militar que va más allá de lo imaginable. Estados Unidos, cuando se dice que ha perdido una guerra, que ha perdido la guerra de Afganistán, o se dice también que perdió la guerra de Vietnam, en realidad no perdió la guerra como tal. En la guerra fue un paseo militar, fue como si el Real Madrid juega contra el Lorca. Es decir, en 3 o 4 semanas se cargó a Argentina aquí, que tenía fama de ser el quinto del mundo, en Afganistán, también en 32 días aplastó a todas las fuerzas afganas. Es que después de la guerra, Estados Unidos se ha quedado en esos países para tratar de reformarlos con buenas o con regulares intenciones, y después ha sido incapaz de mantenerse en el país. Ha empezado a haber guerra de guerrillas, han empezado a hostigarlo, le ha empezado a costar miles de millones y se ha marchado del país, a veces con la oreja plancha. Pero militarmente, en una guerra abierta, Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, se luchó entre 1939 y 1945, en los años en que yo nací, pues Estados Unidos ha sido invadible. Pero si nos vamos al terreno económico, ocurre lo mismo. La potencia, el país que tiene mayor producto bruto es Estados Unidos. Estados Unidos produce una riqueza equivalente al 23 o 24% de la de todo el mundo. Es decir, que casi una cuarta parte de lo que se produce en el mundo, la riqueza, está en Estados Unidos. Y por último, si miramos el tercer ventanal, la cultura, nadie ve series de televisión chinas. Nadie lee, o casi nadie, algunos, pero leen novelas japonesas. Muy pocos se miran en una exposición realizada en Buenos Aires. Es Estados Unidos el que no controla, porque la cultura del mundo es muy vasta. Hay países que también tienen una expansión cultural importante,
como ha sido Francia en el pasado, e incluso en España tenemos una expansión cultural no despreciable, toda vez que los países de Iberoamérica, desde México hasta Chile, las cosas españolas tienen eco mucho más que en Indonesia o que en Colombia. Pero en Estados Unidos, el mundo del cine, el mundo de la televisión, que es un mundo, las redes sociales, que son mundos importantísimos hoy en día, e incluso en cierto sentido la literatura, pues hay una novela americana se expande mucho más por el mundo que una novela suiza, de un autor suizo, por bueno que sea suizo. Por tanto, estamos ante la existencia de un país que es el más importante de la historia. Pero hay otros que son tan importantes. En los últimos años ha habido un crecimiento espectacular de China en todos los terrenos que acabo de mencionar, sobre todo en lo económico. Los chinos son la fábrica del mundo, por así decir, y en algún sentido son el banquero del mundo. Son los que prestan más dinero, los que compran más deuda de otros países. Económicamente China está ya casi a la altura de Estados Unidos. Todavía no, pero desde hace 15 años lleva una senda ascendente que casi iguala a Estados Unidos. Sin embargo, más atrasada está en el terreno militar y en el terreno político, tiene menos influencia, pero también China sigue creciendo. Este siglo, ustedes lo verán, yo no, verán un momento en que China se ponga a la altura de Estados Unidos en casi todos los terrenos, todavía no, en todos los terrenos, y no se puede descartar una conflagración entre China y Estados Unidos, no a corto plazo, que sería terrible, porque los dos tienen la bomba atómica. Cuando digo que Estados Unidos es el más poderoso militarmente, no solo porque tenga un ejército muy adiestrado y que ha demostrado ser muy eficaz, sino sobre todo porque tiene, junto con Rusia, no como China o como Gran Bretaña o como Francia, tiene más armas nucleares. Es decir, Estados Unidos o Rusia podrían lanzar bombas nucleares sobre Europa, Europa, y causarían 100, 200, 300 veces más de daño que causó la primera bomba atómica que se tiró en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, que la tiró Estados Unidos y que causó en media hora 160.000 muertes y dejó la ciudad de Hiroshima arrasada para 8 o 10 años. Pues la capacidad nuclear que tiene ahora las grandes potencias es infinitamente mayor. Estados Unidos podría planchar Rusia y todos sus satélites en media hora, y Rusia podría hacer lo mismo con Estados Unidos, lanzando con misiles o nucleares, de los cuales bastantes serán detenidas, pero otras no serán detenidas. Entonces, ¿quiénes son en este momento los que tienen esa capacidad, los que son los grandes de la situación internacional? Pues ya he dicho dos, Estados Unidos y Rusia, seguidos de Gran Bretaña, China y Francia, que también tienen arma nuclear y además son naciones, porque hay otros países más pequeños que tienen arma nuclear y más inquietantes, como por ejemplo Corea del Norte, que es quizá el régimen más abyecto del mundo, una dictadura comunista abyecta. La gente no puede oír las emisoras de fuera, si los sorprenden, son multados o a veces encarcelados, pero que tienen arma atómica, también la tiene Israel, pero en fin, estos son naciones de una importancia. Entonces, llegamos al tema importante. ¿Cómo se comportan ahora mismo? ¿Cómo son ese tablero de ajedrez? ¿Cómo se comportan las naciones, sobre todo las poderosas? Pues lamentablemente, las naciones son como los individuos, a veces peor, en el sentido de que son egoístas. Es decir, van para casa y van ante todo a defender sus intereses antes que defender los de la comunidad global, los de todo el mundo. Lo veo mucho ejemplo, vemos el tema de la migración, por ejemplo. Europa, que es probablemente el continente más desarrollado y más solidario, sin embargo, en el tema de la migración, los países de la Unión Europea se mueven con criterios de solidaridad a veces, pero están entreverados con criterios de puro egoísmo. Cuando hay una invasión
porque se ha producido una guerra en los confines de Europa, por ejemplo, la guerra de Siria. Entonces, ha llegado millones de personas que están muertos de hambre, no tienen nada que ponerse, han venido a lo mejor con un atillo o una maletilla. Entonces, en ocasiones han sido bien recibidos, mal recibidos, mal nunca en Europa, pero han sido recibidos con parsimonia, con cicatería. Si han llegado 10.000, no se quiere que lleguen 15.000, hay razones, es comprensible que pueda ocurrir, pero la cuestión es que hay una desigualdad en esa capacidad de acogida. Por ejemplo, con la última guerra de Siria, Alemania fue muy generosa. Alemania absorbió a 1 millón de personas, y se dice pronto. 1 millón de personas debe ser probablemente toda la población de la provincia de Granada. La provincia de Granada entera, 1 millón de personas, no todo 1 millón de personas. Entonces, Alemania ha sido 1 millón de personas. Sin embargo, Hungría, al que llegaban por ser limítrofes de Alemania, cerró sus puertas, dejó entrar solo a 100 o 200, y otros países, o porque estábamos más lejos, entonces no llegaban aquí, o porque nos interesaba que no llegaran. Miramos por la otra parte y cogimos unos poquitos. Entonces, este es un ejemplo para decir que los países se mueven por razones egoístas, porque evidentemente Alemania, que tiene 85 o 86 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea y el más rico. Militarmente, Alemania es un cero a la izquierda, pero económicamente es el país más rico de Europa, probablemente el tercero o el cuarto del mundo. Están Estados Unidos, Rusia, Japón y Alemania, son probablemente los 4 más ricos. Bueno, pues Alemania pudo absorber sin enormes dificultades un bocado tan gordo como 1 millón de personas, que no son pocas, pero los países limítrofes podrían haber acogido a 100.000, a 120.000, bueno, pues con frecuencia fueron cicateros y miraron por otra parte. Ahora mismo Italia está teniendo un problema. Este año en Italia, en los 3 meses que han transcurrido, han entrado probablemente 5 veces más de migrantes en pateras y barcos que en los 3 meses equivalentes del año 2022. Sin embargo, los países europeos están dejando que Italia sola se bandee con esa invasión, con esa avalancha. Bueno, esto para decir una muestra de que los países tienen, por solidarios que sean, tienen una beta egoísta. ¿Por qué? En ocasiones porque temen que económicamente no puedan soportar esa invasión de personas o esa ayuda al tercer mundo en un momento necesitado, que hay un terremoto o lo que sea. Pero otra razón importante en el mundo occidental es el temor a las elecciones. Y hay países en que una avalancha de extranjeros es inmediatamente aprovechado por partidos, o bien que tienen una beta racista, pero no es que sean racistas, en ocasiones lo son, en ocasiones son otras consideraciones, es que piensan que el país no va a poder soportar económicamente que entren de pronto 100.000, entonces el nivel de vida de la población general se va a ir abajo, o temen que en la población que no es xenófoba en estos momentos, que no odia a los extranjeros, ni mucho menos, al mirar tanto a los extranjeros, ya empieza a haber un brote xenófobo, empieza a haber gente que ve con desconfianza al negro que llega, o al hispano, o al árabe. Entonces, por una razón o por otra, unas razones justificadas, otras impresentables, por una razón o por otra, hay unas reacciones diversas al fenómeno. Pero ya volviendo al plano global, tengo otras consideraciones del egoísmo de los estados. El caso más evidente es cuando se llega a la paz y la guerra. Creo que mi compañero, el embajador Iturriaga, ya eran estos mismos o otros. Algunos coincidieron, otros Bueno, por ser más prolijo, voy a referirme, aunque sea brevemente, considerando ya, al tema candente de la política internacional en estos momentos, que es el tema de la guerra de Ucrania. Ucrania es un país que no es un enano, no es caca de la vaca. Ucrania tiene 44 millones de habitantes, es decir, que tiene casi los habitantes que tenemos en España, y tiene una extensión también considerable.
Sin embargo, ha estado unida durante muchos años, casi siglos diría yo, a Rusia. Y entonces hay rusos, bastantes rusos, porque el malo de la película aquí es Putin, pero el presidente ruso. Pero no es el único ruso que piensa lo que piensa. Y lo que piensa Putin es que Ucrania es parte de Rusia, que Ucrania se equivoca, sobre todo porque los ucranianos no quieren, pero él tiene razones históricas para pensarlo, y una parte considerable de los rusos también lo piensa, una parte no despreciable. Los rusos no quieren esta guerra, pero la hacen a la trágala porque no se atreven a protestar. Protesta anteayer, un tribunal ruso condenó a un ciudadano que ha dicho que la guerra de Ucrania es una barbaridad, que Rusia ha invadido Ucrania y que está causando devastación y muertes. Entonces el señor que protestó le han metido 25 años de cárcel, en un país que se considera la democracia, una democracia un cuerno de Rusia, la democracia. Entonces, desde el momento que castiga a un ciudadano que dice yo no entiendo esta guerra no tiene explicación, si los ucranianos quieren ser independientes porque eso lo deben pedir, porque hace años que olvidado a Rusia, dice eso, le mete 25 años, entonces el carácter democrático de Rusia hay que ponerlo dentro de justicia. Pero en fin, el ejemplo de la Ucrania es bueno para ver el egoísmo. Como Putin piensa que Ucrania no tiene derecho a ser un Estado, que ha sido parte de Rusia, y que esto es un capricho de unos dirigentes ucranianos que son corruptos y hasta los llaman nazis, que es muy curioso, llaman nazi al presidente de Ucrania, el señor Zelensky, que es un tipo que es judío. Los judíos son todos menos nazis, porque 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial ejecutados por los nazis alemanes. Por lo tanto, no se puede llamar a la ligera a un judío nazi porque es todo menos nazi. Bueno, pero claro, Putin, para invadir a un país que es un país hermano de Rusia, porque ha estado unido a Rusia durante muchos años, ha tenido que utilizar todo tipo de tretas. Ha tenido que decir que lo que acabo de explicar, que los dirigentes ucranianos son unos nazis que aplastan a la población, a su población, bueno, es mentira, que hay una corrupción enorme, es cierto que hay corrupción, pero también la hay en Rusia, etcétera, etcétera. Y además se ha inventado que si él no invadía Ucrania, tarde o temprano Ucrania por Estados Unidos y probablemente por la Unión Europea iban a invadir a Rusia. Es una memez. Nosotros formamos parte de la Unión Europea, estamos de acuerdo en ayudar a Ucrania, no somos los que nos ayudamos, pero estamos ayudando. Y como España, o Francia, o Italia, o Bélgica, o Austria, ahí se reconoce, iban a invadir Rusia para apoyar a Ucrania. Pero ¿qué idiotez es esta? Esto se lo cree un niño de 5 años, o un tipo que tenga lavado el cerebro por la televisión rusa. Rusia, la televisión que se ve la que quiere el Estado. Entonces hay un lavado de cerebro constante de la población rusa. Pero, en fin, con todas estas mentiras, Putin, al invadido de Ucrania, ha empezado una guerra que lleva 14 meses, que acaso que ya se calcula un mínimo de 240 o 150 mil muertos, en la que ha planchado a diversas ciudades ucranianas, que ha dejado aplanadas, no ha vacilado en bombardear un instituto, no ha vacilado en bombardear un teatro en el que había 300 personas refugiadas porque tenían que estar protegidas del bombardeo que estaban en Rusia, y cayó una bomba en el teatro en el que había 300 personas. Es decir, ha cometido diversos actos que podrían ser el día de mañana juzgados por un tribunal internacional como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Bueno, esto muestra una vez más, primero, que las grandes potencias, cualquier país, pero sobre todo las grandes potencias actúan movidas por sus intereses particulares y no por el bien de la humanidad. Y segundo, demuestra, el punto que quería ir, que la sociedad internacional ahora, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, avanzado el siglo XXI, estamos en un momento en que ya hemos visto la barbaridad que puede ocurrir en una guerra mundial, como ocurrieron en las 2 guerras mundiales. En la guerra mundial hubo entre 50 y 60, ha habido 2 guerras mundiales,
en la historia, una que fue del año 1914 al 1919 y otra que fue de 1939 a 1945. En la Primera Guerra Mundial murieron entre 50 y 60 millones de personas. Y en la otra también hubo una cantidad de estragos increíbles. Entonces la humanidad tendría que haber aprendido, y haber aprendido de que esto es imposible. Que hay una guerra entre dos países y es malísimo, pero que hay una guerra mundial es horrible, es horrible. Entonces la civilización debe impulsar a los seres humanos a tratar de detener esto. ¿Y cuál fue el intento de detener esto? El intento de detener esto fue la creación de un organismo internacional en el que estuvieran representados todos los estados y que pudiera castigar, penalizar de alguna forma al país que se olvidara de la necesidad de que haya paz y creara un conflicto serio con un vecino. Y ese organismo es las Naciones Unidas, en la que yo he sido embajador de España en las Naciones Unidas durante 7 años. Bueno, este organismo fue creado con ese objetivo. Es decir, luego ha desarrollado otros objetivos paralelos. Por ejemplo, ha desarrollado el objetivo de ayudar al desarrollo. Como ustedes saben, hay muchos países aún en el mundo en el que una parte importante de la población vive en el nivel de la pobreza, o debajo del índice de pobreza, o levemente por encima. Es decir, que difícilmente come toda la familia todo el mes. Esto ocurre todavía en el mundo, en millones de personas, no en 100.000 personas, en millones de personas. Entonces, la ONU ha creado unos objetivos secundarios, este es uno de ellos, la ayuda al desarrollo, la ayuda a los países en necesidad, que ocurre, bueno, ocurre parcialmente, no tampoco se le puede dar un sobresaliente, pero sí se le puede dar una nota bastante aceptable. Ha creado otros organismos parecidos de ayuda al ser humano, como por ejemplo la UNICEF. La UNICEF es la que trata de ayudar a los niños en el mundo que son desvalidos, o que son huérfanos, o que son de comunidades muy pobres, y a lo que yo le daría, con los recursos que tiene, porque tampoco los estados le dan mucho dinero, porque le falta, yo le daría un sobresaliente bajo, le daría un sobresaliente. Y luego hay otros organismos que, por ejemplo, ayuda a los refugiados. La ONU tiene una oficina importante que ayuda a los refugiados, ha hecho mucho bien esto en Palestina y en otros sitios del mundo, en que ayuda a los refugiados, y así ha creado organismos paralelos. Pero su misión principal, según dice su carta fundacional, que se llama la Carta de la ONU, como fuera la Constitución de la ONU, es evitar la guerra, mantener la paz. Y ahí ha hecho un papel muy regularcito, a veces mediocre y a veces caca, Y el caso de Ucrania sería el caso más parecido al caso de la ONU, para evitar que haya una guerra, ha creado dentro de la ONU un órgano que se llama el Consejo de Seguridad, en el que hay, de los 194 países, hay en cada momento 15 países. 5 que están siempre sentados ahí desde que se creó la ONU, que fueron los que ganaron la Guerra Mundial, porque la ONU nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo estaba pasmado de las atrocidades que habían ocurrido. Para evitar que esto se reproduzca luego, vamos a crear un organismo que intente parar esta problemática. Pero claro, ese organismo lo crearon los que ganaron la guerra y fueron muy listillos. Entonces dijeron, aquí vamos a andar en el tema este de la paz, de quién quebranta la paz y a quién hay que penalizar con sanciones económicas o incluso creando un ejército para pararlo. Tiene que haber un organismo que no esté en los 194, una asamblea de 194 no decide muchas cosas. Entonces un organismo de 15 personas le dijeron, en ese organismo vamos a estar nosotros 5, que son, ya lo digo, nosotros 5 los que hemos ganado la guerra, vamos a estar siempre sentados. Y los otros 10, que son 15 miembros, van a rotar, siendo elegidos por todos los miembros que los rotan. El que está a 2 años no puede repetir hasta dentro de
inmediatamente lo puede repetir. Bien, entonces, los cinco señoritos, en el sentido peyorativo, el otro día, no sé quién fue, una ministra del gobierno, llamó a Juan Moreno, la presidenta de Andalucía, se está comportando como un señorito andaluz, que fue una nivel que solo puede decir un político en campaña electoral. Juan Mandalú es hijo de un semigrante a Cataluña, su padre era de condición humilde, o sea, todo menos un señor. Aparte de que quién coño es un señor andaluz hoy en día ya, pero sobre todo este hombre no es un señorito. Pero en fin, en la ONU hay 5 señoritos, que son, como he dicho, los que vencieron la guerra, que hicieron una constitución que era un traje a la medida de ellos. Entonces, están Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Estos están siempre en el Consejo de Seguridad, en ese organismo que dice tal país se está comportando de forma mala y tenemos que avisarle, y si no para, no se entiende, vamos en primer lugar a aplicarle sanciones. Vamos a impedir, por ejemplo, que exporte tal mercancía, vamos a no comerciar con él, vamos a poner una multa, o sea, sanciones económicas. Y si la cosa sigue y empeora, entonces dicen, vamos a formar un ejército para detener a este país. Bien. Pero ¿quién decide esto? Lo deciden 15 países, como he dicho, de los cuales 10 han sido elegidos hasta ahí solo 2 años, pero los otros 5, que se llaman los permanentes, y esto es una blasfemia jurídica, yo ahora lo puedo decir porque estoy jubilado, cuando era embajador de la ONU, no podía decirlo porque el gobierno me hubiera sancionado, pero lo digo ahora, que haya 5 países que estén siempre sentados en ese órgano que decide las cosas importantes, siempre, llevan 70 años sentados. Y que además, y esto es muy importante para ver cómo sube la comunidad internacional, además tienen lo que se llama el derecho de veto, que quiere decir, vamos a decidir si se castiga a un país o no. Pero uno de los 5 y los 14 dicen, sí, que se castigue, que es malísimo, que es un cabrón, que está causando muerte y destrucción, vamos a castigarlo. Si uno de los 5 que he mencionado dice, a este no se le castiga. Entonces, el organismo se paraliza, toda la ONU se paraliza y no se le puede castigar. Esto es, la ONU tiene cosas muy buenas, como las que he mencionado, y en otras ocasiones, los 5 grandes han estado de acuerdo, han solucionado conflictos que estaban costando vida humana. En ocasiones no, está paralizada, y se puede decir que esto tiene una constitución modélica, se puede decir que esto es normal, no. Aquí está primando, una vez más, el interés de unos cuantos en contra del interés colectivo. Y el ejemplo más claro tenemos en Ucrania. En Ucrania la ONU quiso votar en el Consejo de Seguridad condenando a Rusia. Pero ¿qué ocurre? Rusia está en el Consejo de Seguridad, es uno de los 5 países que con su culo gordo están sentados en el Consejo desde que se creó hasta ahora. Y entonces Rusia vetó, dijo, este tema no se puede discutir. Entonces el tema no se discutió y la ONU llevó el tema a otro organismo de la ONU que se llama la Asamblea General, en la que están todos los países representados, pero que no tiene ningún poder coactivo. Es como fuera una asamblea que es muy bonita para discutir, pero no puede tomar decisiones que obligan a los estados. Las decisiones que toma no son vinculantes, no son obligatorias. Entonces, el tema fue a la Asamblea de la ONU por mayoría votó que Rusia era digna de ser censurada o castigada, pero la comunidad internacional no pudo moverse porque esa asamblea tiene una parte muy buena, de que es el púlpito para que todo el mundo ponga su queja y su problema, pero es muy mala porque no puede tener decisiones que obliguen a los miembros. Por lo tanto, la comunidad internacional está montada en un aparato que tiene cosas buenas, pero que tiene cosas notablemente injustas. Este derecho del veto no solo lo ejercita Rusia, es la que más lo ha ejercitado de la historia, claramente ha hecho como 130 vetos o 35, cuando hace 4 años teníamos la guerra de Siria, porque el egoísmo de los estados, de los pequeños y de los grandes, pero sobre todo los grandes, llega
a que no solo se mueven por sus intereses, sino también se mueven por los intereses de sus amiguetes, de sus cuates, de sus compinches. Entonces, la guerra de Siria, el presidente de Siria estaba bombardeando a parte de su población, porque querían democracia, y esto no estaban unas elecciones, el presidente de Siria, nunca. Entonces, querían democracia, estaba bombardeando a su población y matando a miles de personas, que provocó un éxodo, el que he contado antes, de 4 o 5 millones de personas, en la cual Alemania alcanzó 1 millón. Entonces el tema fue a la ONU, claro, lógico, aunque es una barbaridad que estamos todos viendo en la tele, el tema va a la ONU. Ya fue a la ONU y cuando se iba a discutir en el Consejo de Seguridad, en este organismo de 15 miembros, Rusia dijo, sobre mis muertos se discute. Y no se discutió. Entonces, tenemos que un organismo creado beatíficamente con la mejor de las intenciones y que en teoría tiene que ser una especie de gobierno mundial, tiene un hándicap considerable, y es que hay unos cuantos países que pueden lanzar el fuego. Por supuesto, como he dicho, no solo Rusia lo ha lanzado, también Estados Unidos lo ha lanzado en varias ocasiones, menos que Rusia, pero Francia es menos, China es menos, Gran Bretaña es menos, pero todos lo han lanzado en un momento para proteger sus intereses o lo tiene amiguito. Estados Unidos con frecuencia lo ha utilizado en uno de los problemas más grandes que tiene el tablero internacional desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero al problema de Palestina e Israel. ¿Cuál es el problema de Palestina e Israel? Israel es un Estado independiente y Palestina no es un Estado independiente. ¿Y qué le ocurrió históricamente? ¿Cómo nació Israel y por qué no nació Palestina? Al término de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, que estaba empezando, la ONU empieza en diciembre y ahora explicaré por qué España no forma parte de la ONU, no formó, ahora formamos parte del tiempo. La ONU se creó el día de San Juan de 1945 y empezó a actuar en septiembre de 1945. Entonces la ONU decidió que en el territorio de Medio Oriente, donde está Palestina e Israel, decidió por votación mayoritaria que no eran independientes, eran colonias de Francia y de Inglaterra, por lo tanto no eran independientes, varias colonias, debían crearse dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El día en que la ONU votó eso, habiendo establecido una frontera más o menos de donde vive la frontera de Israel y donde la frontera de Palestina, más o menos delimitadas, el día que Israel votó eso, la ONU votó eso, Israel se proclamó independiente. Bueno, era normal, si la ONU era el organismo máximo para tomar decisiones en el territorio internacional, lo dice, pues Israel se iba a defender. Y entonces los países árabes, que estaban descontentos con que se creara el Estado de Israel allí, consideraban que era injusto, consideraban la totalidad de los países árabes que eso era una imposición, que esa tierra había sido siempre árabe, que crearon un Estado israelita con los judíos en gran parte que habían huido de Alemania y de Europa cuando Hitler y los nazis mataban judíos, que eso era una imposición, que los mataron a otra parte. Entonces la ONU, sin embargo, razonaba, no todo, que fue mayoritaria, pero no aplastante. La ONU razonaba que también los judíos podían decir que si los árabes habían estado allí 7 o 8 siglos, ellos, los judíos, habían estado antes, por la tierra de los judíos, Judea, y la tierra de Jesús, etc. Pues la cuestión es que la ONU tomó esa decisión, pero los árabes no aceptaron la independencia de Israel. Los árabes, varios países árabes, simultáneamente invadieron al nuevo Estado de Israel con objeto de eliminarlo. Y, una vez más, como ocurrió en la guerra de Ucrania, que acabo de contar, los israelitas les son resultones. Era un país que aún no era un Estado, había accedido a la estatalidad el día antes, pero supieron defenderse. Y entonces los árabes no van a derrotar. Entonces, como consecuencia de eso, Israel
ocupó territorios que estaban adjudicados a Palestina como consecuencia de la guerra. Le ha costado trabajo salir de ellos y desde entonces no se ha logrado que Palestina sea un Estado independiente. Bueno, participa en la ONU como observador, pero no ha votado. Pero no se ha logrado que sea un Estado independiente. Israel después de que, o mientras que varios países árabes aún no quieren reconocer a Israel, y algunos países musulmanes, sobre todo Irán, que sigue diciendo que Israel hay que echarlo al mar. Entonces, Israel, por razones defensivas y por razones que ha ganado las guerras que ha tenido con los países árabes, ha sido ocupando territorios de Palestina y ha dejado a Palestina, a la futura Palestina, básico. Bueno, pues Estados Unidos, donde el lobby judío es muy importante, no el número de la población judía de Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes y no debe haber más de 7 millones de judíos, pero el lobby, el grupo empresarial judío y las publicaciones judías y la industria del cine, que está muy influida, de Hollywood, está muy influida por los judíos, han tenido la suficiente fuerza para influir en el gobierno americano y con frecuencia, cuando se ha intentado condenar a Israel por haber ocupado un territorio o por haber construido unos barrios en zonas que están destinados a los palestinos, en algunas ocasiones Estados Unidos no apoya a Israel, pero en otras también ha lanzado el veto en bastantes ocasiones para defender a Israel. Por lo tanto, los poderosos se ocupan con frecuencia de defender a los amigos tanto como a los presos. Podría mencionar otros conflictos que hay en el robo. Con frecuencia se dice que al mundo occidental y al mundo del norte del planeta le interesan mucho los conflictos que se producen en su hemisferio, pero dedican escasa atención a los que se producen en el tercer mundo. Y es verdad, a veces se generaliza y se critica excesivamente a los países desarrollados, pero es verdad. Por ejemplo, ahora mismo en la guerra en el Congo, que no acaba de terminar, el Congo es un país muy rico en determinadas materias, por ejemplo el cobalto, que es un mineral importante, no sé para qué, pero para las armas, creo, para los aviones. Alguien que estudie ciencias, pero claro, yo no lo sé. Pero por su riqueza minera y otras cosas, es un país objeto de frecuentes tiranteces y guerras y tal. Y esa guerra produce poca impresión en la prensa occidental. Ahora lo que está ocurriendo ahora mismo en Sudán, que se están matando los generales, están destrozando el país, produce. Y el ejemplo más evidente, y no sé voy a terminar con esto, el ejemplo más evidente es lo que ocurrió en la guerra de Ucrania. La guerra de la guerra de Ruanda. La guerra de Ruanda fue una guerra étnica. En Ruanda, en África, en Ruanda, hay dos comunidades, los Tutsis y los Hutus. Entonces había un odio larvado entre las dos comunidades y con motivo de que hubo un atentado contra un avión en que iba el presidente que en ese momento era un Hutu, los Hutus, o gente que los manejaba, decidieron que el avión había sido volado, porque en el atentado murió el presidente y su seguidor, que había sido volado por el grupo contrario. Y entonces, en 100 días hubo una matanza en Ruanda de 800.000 personas, que se sigue produciendo, 800.000 personas en 100 días, una vez más que la provincia de Natal. A muchos de ellos matados a machetazos. Entonces, el mundo occidental, no solo el mundo occidental, el mundo desarrollado, porque a veces hablamos cuando hay que echar basura, se dice el mundo occidental. El mundo occidental y Rusia y China miraron por otra parte, no les interesó el tema, y murieron 800 y pico mil personas en 100 días. Por una razón estrictamente, por un atentado que nunca se ha demostrado. Recuerda el atentado que provocó la guerra de Estados Unidos con nosotros, que nos culparon que nosotros habíamos volado en el año 1898, nos culparon que nosotros habíamos volado un barco de guerra americano que estaba fondeado en una provincia española, en Cuba, y era mentira. España no había volado.
ganar la guerra. Y la perdimos, la última guerra que ha hecho España. Bueno, pues en Ruanda ocurrió igual. Un atentado que no sabe quién lo produjo y que luego a los Tutsi no les interesaba matar a ese tipo porque ya tenía la responsabilidad que tuvo, con ese último hubo un sentimiento de primer muerto y la comunidad internacional estuvo bastante pasiva, por decir una frase amable. Bueno, y voy a terminar hablando un poco de... me estoy pasando mucho. Mira, están totalmente atentos, ¿eh? ¿Me pasa ya? Bueno, vea siempre que he pasado. Vea siempre... No, pero normalmente empieza a notarse murmullo en movimiento y están totalmente absortos. Voy a decir para terminar cómo es la imagen de España en el mundo en este momento. Sí. Que no se escucha bien, si puede Perdón. Voy a terminar con otra cosa. Voy a hablar de la ley de la memoria histórica, que parece una sandez total, de esa obsesión con mostrar las barbaridades que hizo Franco y que hace la derecha y ocultar todas las que hace la izquierda. Es una memé. Es una memé. Porque tú piensas, voy a crear una ley para que los que durante la Guerra Civil Española perdieron un familiar cercano pueden encontrar su resto, sean de izquierda o derecha. Y como Franco fue el que en la guerra, probablemente hay mucha más gente enterrada de izquierda, no sabe dónde que derecha. Eso es muy bueno para una ley para eso. Es muy bueno un español que tiene un padre o un abuelo que le pegaron un tiro canallesco y que está enterrado en un monte o una cuneta, no sabe dónde, que pueda encontrarlo, es muy importante. Es muy importante. Eso es el que es memoria histórica. Ahora, si eso deriva en que tú le utilizas para decir que matar a García Lorca fue una canallada brutal, que lo fue, brutal canallada, que la hizo la derecha, al parecer, y sin embargo matar a otro insigne, al dramaturgo, al comediógrafo Muñoz Seca, eso no se habla, eso es de mal gusto, eso no se habla. Si tú utilizas para decir que Franco fusiló al tomar Badajoz a 238 personas, con lo que sería, de monta parte de un libro que esté todo probado todo ello. Pero tú ocultas que los republicanos, la izquierda, asesinó en Paracuello del Jarama a 3.000 personas, cuyo único delito es que eran de derecha, o que eran religiosos, o que eran militares en los primeros años de la Guerra Civil. Si tú estás poniendo la lupa ante las tropelías que hizo Franco y trata de poner debajo de la mesa las tropelías que hizo la izquierda, esa ley es una memez absoluta. Pero en fin, no voy a detener más en esto. Vamos a la imagen de España. La imagen de España ahora mismo en el extranjero, España, al llegar a la transición, tenemos muy buena prensa en el extranjero, sobre todo en países cercanos a nosotros, como por ejemplo los países iberoamericanos, algunos de los cuales tampoco eran democracias. Hubo un asombro y una simpatía muy considerable hacia el hecho de que un país como España, que tenía una dictadura, al final ya a veces dictadura y a veces dictadura, pero que era dictadura, que no podíamos votar, y Franco estaba eternamente ahí. Bueno, pues entonces, que un país como este hubiese pasado a la democracia sin traumas, sin muertes. Entonces es muy considerable cuando viajamos por los Reyes, yo viajé con Federico Reyes, con Suárez, con Felipe González, con Aznar, nos acogían con una simpatía enorme. Bueno, y una enorme curiosidad, nos preguntaban todo. Yo diría que esa curiosidad y esa simpatía se ha rebajado considerablemente en este momento. No brutalmente, no que España caiga gorda, no es que haya caído gorda porque sea muy fuerte en el fútbol o porque el presidente sea Felipe Pedro Sánchez, no queda gorda, pero ya el interés, la simpatía, el aura que teníamos ha palidecido un poco. ¿Cuáles son las razones? Pues voy a dar 3 razones. Pero repito, la imagen de la España no es mala, pero no es lo que nos dice el gobierno, ni muchísimo menos. No es lo que era cuando era Felipe González o cuando era Suárez
o cuando estaba Aznar, no, entonces teníamos mejor imagen. Y voy a la plaza. Empezaré por la estrictamente política. En los países de nuestro entorno no cae bien, en Venezuela sí cae bien, en Cuba sí cae bien, en Nicaragua sí cae bien, en la China actual cae muy bien, no cae bien, pero por ejemplo en la Unión Europea no cae bien ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, en los países con los que nos hemos identificado, en Francia, en Bélgica, en Holanda, no cae bien que en el gobierno haya comunistas. Yo a veces con algún diplomático extranjero, aunque yo no simpatizo ni con Podemos ni con los comunistas, digo, bueno, pero perdona, le dije el otro día a uno que coincidió conmigo en la ONU, pero perdona, España ha votado, Podemos ha sacado unos votos y se ha querido hablar con el Pedro Sánchez, así es la vida de Ucrania. Y digo, bueno, sí, inocencio, claro que sí, por supuesto. Y no es que sea ilegal lo que está ocurriendo, pero no querrás que a mí me guste que haya comunistas en el gobierno, gente que simpatiza con el castrismo o con Nicaragua, o que, y me dijo una cosa, y me dejó muerto, pero tenía la razón, o que en un momento determinado ve con mucha más simpatía y está dispuesto a contar las cosas más a los iraníes, a las ayatolas iraníes, que a Gran Bretaña o a Estados Unidos. Y efectivamente, a mí me consta que los servicios de inteligencia, los servicios de espionaje de todo el mundo, de los países cercanos a nosotros, ahora tienen ciertas reticencias a contarle todo a nuestros servicios de inteligencia porque temen que luego se lo cuenten a los iraníes, que es la dicha para ellos, el diablo, o que se lo cuenten a los venezolanos, a los cubanos. Por tanto, en nuestro entorno, repito, no en Zimbabue, no en Angola, no en Nicaragua, no en Cuba, que haya comunistas en el gobierno no gusta. Es un hecho. Tenemos todo el derecho a tener nosotros, si les ha votado, pero no gusta. Bien. El segundo problema que tenemos en nuestro ámbito es el tema catalán. El tema catalán es un problema, es más, en mi opinión, es el mayor problema que tiene el catalanismo. Porque España tiene varios problemas, tiene el paro, tiene varios problemas que son serios, pero el paro es coyuntural. Ha bajado un poquito y con un poco de suerte, pues veremos, con este gobierno o con el siguiente, puede bajar más, coyuntural. El tema catalán es un problema porque más sistémico. En Cataluña, queramos o no queramos, hay 39, 40, 49% de gente que quiere marcharse de España. ¿Por qué? Porque llevan años a través de la universidad, a través de los institutos, a través de la televisión, oyendo estupideces, pero se las creen. Y son estupideces como que España los asfixia económicamente, que los asfixia culturalmente, que España les roba. Aunque uno que estudie la historia y que estudie la realidad actual, se da cuenta de que es una mentira. Con frecuencia, las leyes aprobadas en Madrid, las leyes comerciales, han sido hechas para favorecer a la industria catalana. Eso ha ocurrido con muchísima frecuencia. Incluso ahora, la ayuda que llega de fuera, Sánchez le da más a Cataluña que a otras regiones españolas. Por lo tanto, decir que lo asfixiamos es un idiotez. Y culturalmente, ¿cómo se le asfixia culturalmente? Habla en catalán, la televisión catalana habla estrictamente en catalán, a pesar de que tiene una población allí enormemente hispanoparlante. Yo cuando me entrevistó la televisión catalana hace 2 años, me hicieron 13 preguntas y 12 fueron en catalán. Esto asfixiando culturalmente, pero usted se está cachondeando de mí. ¿Cómo estamos igualmente? Hay institutos de historia catalanes que publican artículos que dicen que Colón, que Cervantes, que Teresa de Ávila, que Santa Teresa de Jesús, eran catalanes. Dicen sandeces de ese tipo y lo estamos financiando. Todo es un cambio. Pero el problema existe porque diciendo esas estupideces, que España le roba, que España lo asfixia, uno mira a Cataluña, la autonomía, los poderes de la autonomía catalana, y hay muy pocas regiones en el mundo en que una parte del país tenga unas competencias tan grandes.
En Alemania, que se pone como un ejemplo de Estado federal en el que los estados tienen muchas cosas y tienen que contar con el gobierno de la nación, la autonomía de Múnich, la de Baviera, no es mayor que la catalana. O sea que todo es mentira. Pero el drama, ¿dónde está? El drama está en que mucha gente influya por la educación que están recibiendo, sin que los gobiernos les hagan nada, que podrían hacer. Hay una inspección educativa que nunca actúa. Y con la televisión llevan generaciones oyendo esto. Y llevando esto, la cifra de periodistas no va a bajar. En mi opinión, va a subir. Pero bueno, pero si ahora, ya tengo otro ejemplo en la tele. El Barcelona ha contratado a un vicepresidente del comité de árbitros. ¿Para qué? ¿Para qué se contrata a alguien del comité de árbitros? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que influya, no sabemos. Ayer da una conferencia de prensa el presidente de Barcelona, no aclara qué culpa hacía ese tío, una de los 7 millones de euros. ¿Qué culpa hacía? No un árbitro jubilado, el presidente del comité de árbitros. Dando que mandar los próximos para él. ¿Y qué hace? Decir que todo es culpa de Madrid y de Florentino Pérez. Es una sandez. ¿Pero por qué lo dice? Porque sabe perfectamente que con el lavado de cerebro que han tenido los catalanes se nos va a crear una parte importante de los catalanes. Por eso. Entonces, ahí con Cataluña tenemos un problema. Porque la minoría de periodistas no es el 4% o el 7% como hace 40 años. Ahora está en cifras considerables como el 40% o el 38%. Cifras no despreciables. Porque llevan muchos años oyendo cosas que no corresponden a la pues al final se las cree. Madrid nos oprime, España nos roba y la gente no las cree. Y el tercer caso, el tercer ejemplo que termino, es que en varios índices económicos y sociales España está regular. Por ejemplo, España tiene el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Esto, claro, un periodista extranjero que escribe sobre España, esto lo tiene en cuenta. España tiene un índice de absentismo laboral o de abandono escolar, uno de los más altos de la Unión Europea. Tiene también, en el paro global, somos el tercero de la Unión Europea de mayor magnitud. Y luego también tenemos algo que la gente no comenta, pero ustedes lo van a pagar, no yo, ustedes, que España tiene una deuda. Los gobiernos, cuando tienen falta de dinero, entonces crean deuda, se entrampan, piden préstamos. Entonces no tenemos ahora mismo el momento de la deuda más alto de nuestra historia, que este gobierno ha agravado. Este gobierno le encanta disparar por la... A todos los gobiernos, todos han ido ayudando eso. Pero este ya lo ha aumentado hasta una cuota que los economistas serios dicen que esto no es sostenible y que las generaciones futuras, estos jóvenes y estas jóvenes, entonces, España en los índices, por mucho que presumamos, estamos un poco atrás en el tratamiento de la pandemia, tampoco sacamos notas muy altas en el tratamiento de la pandemia, y así podría ir más. A pesar de que hoy damos, por ejemplo, y termino, en el tema de la guerra de Ucrania, España está ayudando, como todos los países europeos, pero no estamos a la cabeza, ni mucho menos. De hecho, que la cabeza, tanto globalmente como en renta per cápita, es Estados Unidos, después es Polonia y Gran Bretaña y los otros países. Nosotros somos, en el último estudio que he visto de un instituto alemán, Alemania también está regular, no ayuda mucho, pero en fin, más que nosotros. Pero en un estudio que he visto del Instituto NIEL, creo que se llama el instituto, nosotros somos de 27 países de la OCDE, somos el 25 en ayuda. Sin embargo, yo oigo a portavoces del gobierno diciendo, en Ucrania como en otros campos, España está liderando. Y yo le digo, pero Cateto, ¿qué quiere decir liderar? Liderar quiere decir estar a la cabeza. Y estamos el tercero por la cola. Por tanto, a veces, decía la última cosa, tanto lo que dicen las redes sociales como lo que dicen los políticos en el poder o en la oposición no se lo crean en todo. Gracias.
que si no estuviéramos bajo el paraguas de la OTAN, Rusia hubiera intervenido ya en Polonia, Estonia, en todas las regiones. No lo sabemos, pero quizá en Estonia, en las tres pequeñitas, habría intervenido. Porque también, primero, son las que considera Putin que son rusos, que no deben ser independientes, que tienen un lenguaje diferente, pero que todos hablan ruso, que todos han sido formados en la cultura rusa. Y van a hacer una cosa, durante 35 o 40 años han sido rusas, pero porque Rusia las absorbió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las pequeñitas, si hubiese salido en Ucrania, sería el próximo golpe. Polonia, gana y lo tiene, pero es más complicado porque Polonia es una nación casi tan grande como España, es más difícil de digerir y Estados Unidos no podría permanecer con el brazo cruzado en el caso de Polonia, porque hay una colonia polaca muy importante en Estados Unidos que haría que Estados Unidos se moviera. Pero ganas a Putin. Putin es un imperialista y sabe que Rusia hay una frontera mucho más amplia que la que tiene ahora, a través de la conquista, y quisiera. Putin dijo, cuando cayó la Unión Soviética, un régimen aberrante, en que los disidentes iban a campos de concentración, que no había democracia, cuando cayó lo que le ha comentado, que era la catástrofe más grande del siglo XX, que era la Unión Soviética, por lo tanto, esa es la mentalidad de Putin. Hace poco Donald Trump dijo que con él, el presidente de hace poco Donald Trump dijo que con él como presidente de Estados Unidos Ucrania no habría sido invadida. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Y es Joe Biden una decepción? Muchas gracias. Bueno, voy a ponerle, porque tenía no me he puesto los auriculares. Hace poco, Donald Trump dijo que si hubiera estado gobernando, Rusia no hubiera invadido Ucrania. Y si eso hubiera sido así, o con farrolería, o si, la segunda parte, si Joe Biden es una decepción. Bueno, a ver, vamos primero con Trump. Uno me funciona y otro no. Cuando tengo un traductor, ahora, Trump es aparte de un fanfarrón, que quiere proveer, es un ignorante, entonces, y mentiroso. Es decir, yo en el libro este, en el que voy a presentar esta tarde, hay un capítulo, el libro es un capítulo que se llama Trump y Sánchez, mentirosos paralelos. Entonces, de una forma un poco periodística, es ganar de hacer un titular, porque Sánchez miente bastante más que todo. Lo cual no quiere decir que no nos haya mentido en cosas fundamentales. Cuando dijo, yo no he pagado nunca un mismo, ¿Quiere usted que se lo diga 5 veces o se lo digo 100 veces? ¿Cuántas veces que lo diga? A lo mejor hoy se día a todo el mundo. No, yo no voy a pactar con Podemos porque yo no podía dormir por la noche como me ocurría a los españoles. A los 3 días para todo el mundo. Pero en fin, o sea, ha metido en cosas locales, pero mucho menos frecuentemente que Trump, seamos justos. Podría ser la otra de Sánchez, igualmente ignorante, pero son menos, son mucho menos. Trump era un mentiroso y un embarado y un fanfán, las tres cosas. Ahora bien, si tiene una cosa por la que lo conocen sus amigos y sus enemigos, es impredecible. Yo creo que por loco que se volviera, no iba a declarar la guerra a Rusia porque Rusia invadió Ucrania.
porque se da cuenta que los dos apretando un botón desaparece la mitad de Estados Unidos y desaparece la mitad de Rusia, con un botón. Salen todos los misiles nucleares desde los bases de Estados Unidos, desde los submarinos nucleares que no siempre están detectados y tal. No. Ahora, como es un tipo impredecible, eso es lo que le hace ser temible. Es decir, que sus amigos, cuando dijo que si el norcoreano se demandaba, él iba a planchar en Corea del Norte, pues más de una persona lo creyó, porque es un tipo que dentro de su fanfarronería es impredecible y eso hace más temible. Yo no creo que se declara la guerra a Rusia, ni mucho menos, pero quizá las sanciones de Rusia serían más fuertes de lo que se han aplicado y es difícil de decir, porque por el tema es el tema nuclear. Si no hubiese el tema nuclear, un día un botón hubiese declarado a Rusia. Pero el tema nuclear es muy disuasorio. Saber que tú puedes borrar el mapa a un país, pero que te pueden borrar a ti, a tus 330 millones de habitantes. Pues claro, a uno que esté en un proyecto de Iowa, o de Montana, o de Texas, no le va a llegar, pero a la capital de Estados Unidos, todas desaparecerían. Entonces, esto tiene que estar muy loco para... El tema nuclear es muy disuasorio, hace que haya menos guerras entre los grandes. Bien. Entonces, y yo creo que no va a ganar en las próximas elecciones, aunque desde luego va a ser el candidato de la derecha sin ninguna duda, porque los otros no se atreven porque se dan cuenta que la derecha es bastante más popular. Por ejemplo, el gobernador de Texas, yo tuve las elecciones últimas de Estados Unidos, el gobernador de Texas salió muy bollante, republicano, y él se vio ya con un asunto de Trump, pero no. Trump tiene más popularidad entre los republicanos, no entre el país, que el señor DeSantis. Bien, entonces Biden es un presidente que creo que no lo ha hecho mal. Empezó con muchas expectativas, algunas de ellas han sido defraudadas, pero se ha mostrado en política internacional. Primero, ha vuelto a tener la confianza de sus aliados, que con Trump había perdido una medida. Ha vuelto a tener la confianza de nosotros, de la Unión Europea, y de Australia, y de Japón, y de Filipinas, y de Nueva Zelanda, de Canadá, de los aliados de Estados Unidos. Y segundo, ha relacionado con valentía en el tema de Ucrania, le está dando un montón de dinero a Ucrania y un montón de armamento. Sin Estados Unidos, Ucrania habría caído ya, no tengo la menor duda, porque nuestra ayuda europea ha sido importante, pero muy inferior a la de Estados Unidos. Estados Unidos, además, en estas ocasiones, tiene un instrumento importantísimo con la guerra en la información. Los satélites de Estados Unidos ven absolutamente todo. Entonces, que Ucrania sepa dónde se mueve un conjunto de tropas rusas, si hay una columna de tanques que son tres tanques o 6,58 y que lo sepa con anticipación, esto es muy importante. Y esto Biden ha dado un paso adelante y ha ayudado. Por supuesto, Rusia dirá, y no me falta la razón, cuando la gente dice que era no va a hablar de fútbol, ahí va a hacer un paralelismo con el fútbol, pero por supuesto tiene razón que Estados Unidos está muy contento y los enemigos de Rusia con que Ucrania esté debilitando a Rusia, esté demostrando que el ejército ruso no era tan bueno como pensaban. Por supuesto que está muy contento, pero usted es el que aproba la guerra. Usted es el que aproba la guerra. A Ucrania la están ayudando no ya por debilitar a usted, sino por permitirle que sea independiente. Y usted es el que aproba las guerras. Ahora, si la gente está contenta con que usted sea un objetor, usted es el responsable de no haberla empezado. Y luego en los temas, en el tema económico, Biden ha creado una ley muy ambiciosa, que veremos si le sale bien o le sale mal, pero yo creo que Biden, si ahora perdiera las elecciones el año que viene, si es con Trump, yo creo que no va a perder, si las perdiera, no se ha recordado como un gran presidente, pero no se ha recordado como un buen presidente. Como un presidente honesto, que se ha portado en temas capitales como en Ucrania, ha actuado como un buen político, no se ha mal recordado.
Estados Unidos, ahora que está Joe Biden en el poder, la política de las armas, ¿cree que la van a poder reformar? ¿O la presión de los republicanos va a hacer que ahí siga como está? Bueno, Biden, Obama y algunos, incluso Bush, han intentado recortar el derecho a poseer armas en Estados Unidos. Es increíble, todo el mundo se cree que en la casa más pacífica hay los pistolas, y en algunas incluso una arma más larga. Pero han intentado y han logrado recortarlo, pero muy poco. Y es que el tema, antes decíamos el lavado de cerebro que hay en Cataluña sobre la opresión española, pero en Estados Unidos también está en la Constitución y han mamado desde pequeñitos, durante generaciones, el derecho a poseer armas. Entonces, recortarlo es posible, y yo creo que Biden, si tiene tiempo, y que da otro bocado a esa libertad que tiene los americanos de comprarla, etcétera, etcétera, le han reducido, como digo, pero Biden intentaría, pero el grano del todo, yo no creo. Está muy metido en el arma americana y dudo que pudiera lograr una legislación parecida a la europea, que es claramente restrictiva. Ahora, ya sería interesante que de la flexibilidad que en Estados Unidos pasáramos a una más cercana a la restrictiva europea, que no es igual. Usted ha sido miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué sentido tiene este organismo cuando existe el derecho a veto por parte de las grandes potencias y si sirve para algo hoy las Naciones Unidas? Si sirve a las Naciones Unidas para hoy. Bueno, yo he escrito en uno de mis libros, es el título de un capítulo, sirve para las Naciones Unidas en el siglo XXI, no sé cuánto libro. Bueno, sirve para bastante, pero no para lo que fueron creados, sirve para bastante en los temas secundarios, como he dicho antes, lo que ha dado la UNESCO, por ejemplo, la UNESCO ha hablado durante el tema cultural y preservación de documentos antiguos, y los datos se han citado en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha logrado cargarse a las enfermedades crónicas en el mundo. En otras ocasiones ha relacionado con torpeza, por ejemplo, en el caso del COVID, la ONU reaccionó mal al principio, la Organización Mundial de la Salud, porque una vez más todo apuntaba que el COVID surgió en China. Y tiene China uno o dos o tres países más grandes del mundo. Cuando el primer informe que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fue totalmente paniaguado. No decía claramente que había surgido en China, que podía ser en un mercado de Wuhan, la ciudad de Wuhan, tal. Por tanto, además, estábamos con un grande. Cuando llega un grande, la ONU, si no se inclina, hace un poco la reflexión. Pero digo que en ciertos temas, en la OMS, por aparte de cosas importantes, en ciertos temas la ONU tiene, habría una la UNICEF, de luego, notable o sobresaliente. En otros, en el de la paz y la guerra, ya es mucho más difícil. Ha logrado parar guerras como la de Salvador, como la de Camboya, como la de Mozambique, pero en otras ha fracasado, y el caso de Ucrania es el ejemplo más palmario. El Consejo de Seguridad no se va a tocar, porque lo que hicieron en la Carta de la ONU, que redactaron lo que se llama la Carta, que es la Constitución, fueron muy listos. Y el penúltimo capítulo, creo que es el artículo, creo que es el artículo 111, dice que la Constitución de la ONU puede ser reformada, como que la Constitución. Ahora bien, para que pueda ser reformada, tienen que aprobarla 2/3 de los países de la ONU, incluidos los 5 señoritos. Si es un señorito, si Francia dice una M, va a tocar la ONU. No se puede dar. Por tanto, es una situación anacrónica, injusta, decimonónica, medieval. Es una cosa que, en mi opinión, roza lo grotesco. ¿Cómo puede Francia o Gran Bretaña o China o Estados Unidos o Rusia, si estuvieran los 124 países de la ONU, o el 123, dispuestos a reformarla, es decir, no se informa? Y para Francia, pero ¿quién no es Francia? ¿Quién no es Francia? Que la tierra
de Brigitte Bardot, porque las mujeres francesas van bien vestidas y cogen los mejores sujetadores, o porque los franceses hablan francés con un acento pequeño de desesta, o Gran Bretaña, o Estados Unidos. ¿Cómo puede Estados Unidos parar una reforma si la quisiéramos todos hacer porque ellos tengan el 23% del Producto Bruto del Mundo? Esto es totalmente injusto. Por tanto, la ONU es irreformable. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero que quiero decirles, la verdad es que es una satisfacción escuchar a una persona de su sabiduría, que no solo por parte de nosotros tantísima información, sino también esas reflexiones tan interesantes que se pueden compartir. No, eso ya cada uno pues hará lo que quiera. Pero en definitiva, muchas gracias y felicito a José Pablo, principalmente al equipo de dirección, por haber conseguido que diga nosotros y sobre todo con nuestros estudiantes. Y simplemente quisiera plantearle, pues si podría comentar algo, no solo sobre lo que usted sepa, sino también lo que opina sobre el conflicto, que también es muy largo y que es muy español, podríamos decirlo así. Conflicto en el que la ONU, como ya estaba usted hablando del tema, ha tenido que tener un papel muy importante y también, pues no sé qué lo tardaría en ese sentido, el conflicto de la Sahara Occidental. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. A mí, las decisiones que toman los gobernantes españoles, ya hoy de antes, ahora tenemos una, se habla, porque está solo criticando lo de ahora, no. Pero de antes me resultan un poco enigmáticas, no acabo de entender. Pero si pudiera escoger un caso que es el más misterioso de todos, que es algo tan inescrutable como el misterio de la encarnación de la religión católica, o el misterio de la Santísima Trinidad, más claro, porque la encarnación, si es católico y cree, dice, bueno, pues estoy creyendo. Pero para mí, uno casos muy misteriosos, y me he pasado 43 años en la diplomacia, es por qué nuestro presidente de gobierno ha dado un giro tan espectacular en el Sáhara. Y me explico. El Sáhara era una colonia de España, hasta el año 71, que fue convertida en los últimos años de Franco, fue convertida prácticamente en una provincia, era territorio español. Y entonces, por muchas razones claras de explicar, el gobierno decidió estudiar la independencia. En ese momento, cuando el gobierno había tomado una decisión y Franco estaba en coma, estaba Franco que murió al mes siguiente, entonces Marruecos, el rey de Marruecos, el padre de la rey, que era un señor bastante inteligente y culto, hablaba un francés increíble, mejor que muchos franceses, este señor decidió invadir el Sáhara pacíficamente y montó lo que se llama la Marcha Verde. Montó una marcha pacífica sin armas de, no sé si eran 140.000 o 200.000 personas, que invadió el Sáhara una mañana de no sé si fue de mes, no me acuerdo de bien. Esto pilló por sorpresa a las autoridades españolas, pero incluso por sorpresa, allá había ejército español. Pero, ¿qué hace el ejército? Dispara contra una muchedumbre desarmada. Un dilema. Vida humana de cara frente a gente desarmada. Un dilema. Y además, el rey fue muy listo porque lo montó cuando nuestro Franco, nuestro jefe de Estado, estaba en coma. No podía tomar decisiones. Entonces el gobierno español se dividió, hubo una crisis, este rey estaba en un lado, presidencia del gobierno estaba en otro. Entonces decidieron entregarle el Sáhara a Marruecos y a Mauritania para que lo administrasen. No le entregaron la posesión definitiva, para que lo administrasen mientras la ONU lo decidiera. Entonces se entregó a Mauritania y a Marruecos. Al cabo de un año, como los saharauis no respondones, a pesar que son muy pocos, Mauritania se cansó de una guerra de guerrillas y lo abandonó. Entonces Marruecos se dio con la práctica autoridad del Sáhara, con la parte sur que se mueve el Polisario con la ayuda de Argelia. Bien. ¿Cuál ha sido la postura española desde el año 75 hasta ahora?
y casi 50 años. Ha sido... Yo no quiero limitarme con Marruecos. Marruecos es un país importante para España y además puede crear muchos problemas en Ceuta, por ejemplo, en Melilla. Pero que decida la ONU si tú vas a ser independiente, si no vas a ser independiente, si deben votar los saharauis, si no deben votar los saharauis. Yo no voy a decidir, lo decide la ONU. Esta ha sido nuestra postura del gobierno de Franco, no esbozada claramente por esa idea de Adolfo Suárez, de Leopoldo Galo Sotelo, de Felipe González, de Aznar, de todos los presidentes hasta hace un año que Sánchez también pensaba lo mismo. Bien. Entonces la ONU, que era la que, aunque lo estaba administrando Marruecos, no sé, tenía que decir, la ONU ha decidido en diversas ocasiones, una cuando yo era presidente del Consejo de Seguridad. Yo fui presidente un mes del Consejo de Seguridad, porque aunque los que mandan son los mismos señoritos, la presidencia rota. Y el mes que yo estaba presidente, el 31 de julio del año 2003, día de San Ignacio de Loyola, me acuerdo porque yo los jesuitas, hubo una resolución, ha habido otra parecida, que decía que los saharauis tenían que votar lo que querían. Que era un doble referéndum, pero los saharauis tenían que votar lo que querían. Y así la política ha sido el gobierno español. Y en el programa de gobierno de don Pedro Sánchez, ¿cómo se llama el señor Acero? ¿Cómo? Castejón. Bien. El programa dice, el futuro del Sáhara deberá ser decidido con arreglo a lo que dice la ONU, es decir, con el pronunciamiento sobre los saharauis y las saharauis sobre su futuro. Dicho de otra forma, los saharauis, como dice la ONU, tienen que votar lo que quieren. Y entonces el año pasado, en febrero, o en marzo, en abril, no me acuerdo, en abril, 7 de abril, nos enteramos a través de una carta dirigida por Sánchez, al rey de Marruecos, y que es una carta extraña porque te das cuenta que ha sido redactada en francés y que la han traducido al castellano, mal traducida, porque la han redactado en francés, en una lengua universal. Nos enteramos de que Pedro Sánchez, el presidente de mi gobierno, ha dicho que la mejor solución para el Sáhara es que sea Marruecos. Por lo tanto, ha dado un giro copernicano, ha dado un giro de 180 grados, de decir que los saharauis deben pronunciarse sobre su futuro, aunque debe anexionar su futuro. ¿Por qué lo ha hecho? Yo no sé. Es el misterio de la encarnación, el de la Santísima Trinidad y el misterio de vida, y el de las manos, las flores y los besos. Y yo no lo entiendo. Porque vamos a ver, luego no lo explican en el Parlamento. Luego los ministros de su gobierno, la mitad de ellos estaban en pelota, no saben lo que estaban haciendo. El rey no lo sabía. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Pues no lo sabemos. Hay todas las teorías imaginables, todas. Algunas ridículas, porque además hay un misterio. Yo digo que es el misterio de la encarnación. Si tú conoces la política marroquí y la política argelina, te das cuenta de dos cosas. No hay un regalo mayor que se le pueda decir a Marruecos que un personaje político conocido diga que el Sáhara debe ser marroquí. No hay un regalo mayor en política internacional. No hay un regalo mayor. Y Sánchez, aunque es muy importante de lo que se cree, pero sin embargo es importante porque es el presidente del país que poseyó el Sáhara. Cuanto lo que diga Sánchez o lo que diga usted o yo, si estamos dependiendo del gobierno español o ministros exteriores, tiene importancia. No como se dice el ministro argentino o el presidente de Argentina, no tiene nada que ver con el Sáhara. Nosotros hemos sido potencia administradora de años. Bueno, entonces, entre los misterios es, si tú sabes que esto para Marruecos es como darle 10 lingotes de oro, 40 Cadillac, construir 15 fábricas, hacer 4 autopistas, decir que es un rey el tío más guapo del mundo, si tú sabes que es un regalo, que si le das el premio gordo a la lotería, ¿qué te han dado aquí a cambio? ¿Qué te han dado aquí a cambio? No lo sabes. Y si sabes que metiéndote en la cama con Marruecos, como te vas a meter, al menos momentáneamente, Argelia te va a odiar visceralmente. Hemos perdido 3.000 millones de
euros de exportaciones este año con respecto al año anterior, porque Argelia odia ahora a Pedro Sánchez de España, sobre todo a Pedro Sánchez, porque ellos todos quieren que el Sáhara sea todo menos martí. Preferían que fuera de Marte, pero no de Marruecos, no quieren. Entonces, si tú no le han dado nada a cambio, que sepamos, es decir, que ya no te invaden más de Almería, no han dado 8.000 personas, que es un precio muy barato, la Almería. Y luego te limitas con Argelia, que era un gran comprador de cosas españolas y que hacía emplear a muchos españoles. ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál es el tema? Un misterio. Resumo, las teorías conspiratorias dicen que los marroquíes han comprado a Sánchez. No me lo creo para nada. El día que justifica diría mentira. Sánchez no se rompió con la operación. Mentira. Y otra teoría conspiratoria, pero mentira, Sánchez no interesa el dinero, interesa el poder, no el dinero. Eso es una calumnia. Otra teoría que circula mucho en la prensa madrileña es que la señora de Sánchez, o bien intencionalmente, o bien sin saberlo ella, una vez que fue a Marruecos, la autoridad marroquí sorprendió en su maleta unos sobres con droga. Tampoco me lo creo. Primero, ¿por qué le daban a las mujeres de Sánchez droga a Marruecos? ¿Pero qué paga? ¿Qué va a ganar? ¿80.000 euros? Un idiotez total. No dicen que se han puesto los marroquíes para tener a Sánchez conmigo. Tampoco me lo creo. Yo lo que sí creo, pero esto sin embargo no lo puedo probar, por lo tanto esto delante de mi mujer, delante de mi confesor y delante de mi cardiólogo, diré que esto es una conjetura que estoy haciendo y no nada probado. Yo sí creo que los marroquíes han pillado una conversación de Sánchez por teléfono bastante comprometedora. Los marroquíes, gracias al material israelita, tienen unos instrumentos para detectar conversaciones telefónicas, para interceptarlas muy sofisticadas. Es sabido porque han interceptado conversaciones del presidente Macron de Francia y de dirigentes argelinos, aunque obvio. Entonces, lógicamente, han debido interceptar también el presidente español. Bien. ¿Qué le han podido interceptar? Nada de que le diga algo de que ahí me cae gorda, o empieza a caerme gorda la Pussy de Yolanda Díaz, porque ahora la hemos hecho rojo y ya está. Nada de que ha dicho Pablo Sánchez, Pablo Iglesias, tiene un ego más grande que la catedral de Burgos. Eso a Sánchez no le quita. Le han pillado una conversación, si es que está en la causa, porque me digo que es el ministro de la Economía, en el que Sánchez diga algo tan comprometedor, como por ejemplo, que hablando con Marlaska, le diga, cuando hables con los marroquíes, a ver si dan más facilidades en la aceite de Melilla, porque tarde o temprano ellos saben que yo les voy a entregar aceite de Melilla. Entonces, si Sánchez ha dicho eso, por ejemplo, esto es un ejemplo, esto lo estoy inventando, dado que es un misterio. Si Sánchez ha dicho esto, evidentemente eso es para la elección. Sánchez ha dicho algo, si le han pillado la cuestión, que yo pienso que le han pillado, que le puede costar la elección. Entonces, eso explicaría, porque si Sánchez hubiese dicho a los marroquíes en la carta esa famosa, la solución de la ONU la que ha dicho la ONU y hay que respetarla. Pero la que ustedes proponen, habría que llevar a la ONU y a ver si allí se convence en la ONU, pero no descartar a la ONU. O si hubiese dicho, yo no puedo apartarme de la doctrina de la ONU, pero cuando me pregunten a mí, cualquier dirigente europeo, la señora Merkel, el señor Biden, tal, el presidente de Brasil, yo diré, hay que ir a Marruecos, porque Marruecos tiene también razones serias. Eso sería un paso que se desmarcaba de nuestra política, pero se desmarcaba levemente, como se desmarca ayer Rodrigo, como se llama el chaval que me lo pone, pero no como se desmarca Vinicius, que se desmarca 100 metros. Sánchez se ha desmarcado 100 metros. ¿Por qué lo ha hecho? Ministerio de la Encarnación. Yo tengo curiosidad de que Sánchez, en el poder o fuera del poder, tuviera su memoria elocuente antes de que yo me muera. Pero me tengo que no lo va a contar. Sí, vamos a ir también ya cortando.
¿Qué papel tiene China en el actual conflicto? ¿La supuesta alianza chino-rusa es una amenaza real o se trata de un mero juego de intereses? Ya que la economía china depende mucho del comercio con Occidente. ¿Podríamos estar ante una nueva guerra fría? ¿Qué importancia tiene China en el conflicto mismo? ¿Si realmente la alianza chino-rusa seria o es un...? Bueno, China tiene una postura ambigua, está jugando a que es muy respetuosa de la realidad internacional, por lo tanto que no puede aprobar una invasión, que ya fue invadida en el pasado. Pero sin embargo, por debajo de la mesa está bastante alineada con Rusia. No la va hasta condenarla, está comerciando brutalmente con ella y ha presentado un paz de paz que se acerca mucho a lo que era Rusia. En definitiva, que separen las autoridades y que Rusia se quede con parte del territorio ucraniano. Eso para Ucrania es inadmisible. O sea, que ella presenta un plan de paz muy cercano, no idéntico, pero cercano a la Rusia. ¿Y por qué ella, que es un país que ha sufrido invasiones y que odia la idea de que un país invada a otro, tiene esa postura ambigua y solapadamente favorable a Rusia? Porque a China está obsesionada con la rivalidad de Estados Unidos. Y si Estados Unidos apoya cualquier cosa, a la Rusia, a la China va a estar en contra. Es decir, es como si de pronto a un culé le sale un hijo muy madridista y está cabreado con ese tipo, entonces está dispuesto a... China y Rusia ahora mismo, cualquier cosa que irrite a Estados Unidos que vaya en contra de Dios. Entonces, China no puede decir abiertamente yo estoy a favor de la invasión de Ucrania, porque ella se ha quejado amargamente. Para ella el siglo XIX es el siglo de la humillación. ¿Por qué? Porque China es territorio europeo y él fue invadida por Japón, etcétera, etcétera. Ella está en contra de la invasión. Pero su obsesión con Estados Unidos está en muchas cosas alineada con Rusia. Comerciando con ella como una bestia. Rusia periódicamente ha sacado a reducir su arsenal nuclear. ¿Crees que estamos ante un posible conflicto a gran escala mundial? Nuclear. Pues yo lo creo por una vez más, si no existiera algo nuclear, habríamos visto unas cosas de la invasión de Letonia, de Letonia, pero al nuclear, Rusia amaga, farolea, asusta, insinúa que podría utilizarla solo de forma comercial en un sitio, pero yo creo que no va a ocurrir. No podría poner la mano en el fuego, pero creo que no va a ocurrir. Guerra nuclear yo creo que no va a haber. Bueno, yo quisiera saber si durante su carrera de diplomático sufrió algún riesgo o algún peligro. Si durante la carrera diplomática, el ejercicio de la diplomática, se hubiera sufrido algún tipo de riesgo de peligro en algún momento. Sí, bueno, he tenido varios peligros. Muchos diplomáticos han sufrido muchos peligros, recursos diplomáticas. Yo diría dos. Uno, cuando yo estaba en Portugal, se produjo la Revolución Portuguesa. Y entonces, durante la Revolución Portuguesa, al año de la Revolución Portuguesa, en los estertores del franquismo, aquí hubo un juicio a 10 o 11 terroristas, que eran terroristas, y algunos de ellos ya salen de las manos. Pero el juicio fue hecho de forma sumaria, un tanto chapucera, y entonces, como Franco además, en Europa fue dictador, hubo muchos países de Europa que hubo manifestaciones contra España. Y la moción de Portugal, yo estaba estudiando en Portugal, fue no más gigantesca que la de otros países, pero sí estuvieron muy desprotegidos. Normalmente cuando ocurre eso, la embajada del país que va a ser objeto de una manifestación que puede acabar en violenta es enormemente protegida por el país en el que está acreditado. Es decir, por ejemplo, en la embajada de Francia, en Francia, hubo tanquetas delante de la embajada para que los manifestantes no se quejaran. Eso es práctica internacional desde la época de antes de Roma. Es decir, una embajada que puede ser atacada es protegida por el país en el que está la embajada. Bien. Y en Portugal no fueron protegidos.
En verdad era el momento del año 75 en que se desembocó la revolución, una revolución muy bien intencionada en su principio, se desembocó controlada por la izquierda, por comunistas, gente más a la izquierda que los comunistas, y entonces no nos protegieron. Es decir, una discusión dentro del gobierno portugués de que iba a proteger la embajada de España. Entonces se le encargaron a lo que llamaban, es una cosa como de una tracarada, en vez de acuerdo a la tragedia, se la encargaron al RANIS número 1, también conocido por el Ejército Rojo. Y entonces el Ejército Rojo votó, hizo una votación, a ver si iban a protegernos o no, y votaron que no. Y entonces, una blasfemia contra el derecho internacional, una blasfemia total. Nos dejaban desprotegidos. Y entonces la muchedumbre, que no era tan numerosa, y no todos eran portugueses, la muchedumbre primero invadió la oficina. Yo cuando al día siguiente volví a recoger una cosa en la cual el embajador, carta secreta y tal, protegido, a la mañana siguiente me encargó a mí, porque el embajador estaba durmiendo en mi casa. Fui a la embajada en mi cuarto, de mi despacho, mi armario, mi sofá, pequeñito, mi tal, me encontré la funda de mi gafa y otra cosa que era como una subata que estaba rota. Lo demás todo le habían tirado por la ventana y le habían quemado. Bueno, picaron la embajada, la oficina, que era muy grande porque España no podía dar cuenta. Y era nuestra oficina, el antiguo casino de Portugal, y era muy grande. El embajador tenía un espacio espléndido. Todo lo habían tirado por la ventana y lo habían quemado. Lo único que no pudieron fue con la caja fuerte porque pesaba mucho. La tiraron, la que estaba en mi cuarto, la tiraron al suelo, la presión llevaba a la ventana, pero el que pesaba mucho y que querían ir a la residencia del embajador a picarla, la dejaron ahí. Fue la que yo abrí al día siguiente. Bueno, pero después fueron al Palacio de Payabá, que es la sede del embajador de España en Bolívar. Un edificio muy bonito, que fue un regalo fue a Alfonso XIII, al rey Alfonso XIII, por el gobierno portugués, en un parque muy grande, muy bonito, y que tenía ahora el Museo del Prado. Y entonces ahí entraron también, y también la picaron, renovaron los cuadros, otros los destrozaron, tenía una cubertería, como había sido embajador allí, el hermano de Franco, tenía, por ejemplo, una cubertería de plata para servir a 48 personas. Todo eso desapareció, luego la policía encontró los tenedores, no sé por qué encontró las cucharas. Bueno, pero ¿por qué pasé yo miedo? Porque el embajador, habíamos tenido una reunión en la embajada y decidimos que todos nos quedábamos en nuestra casa. Algunos se fueron, entendieron que podía ocurrir, se fueron a dejar a la familia embajador en la frontera y se volvieron a mover. Los diplomáticos, los militares se volvieron a la familia embajador. Yo me quedé en mi casa, porque acá era complicado, llevaba 3 meses, me dio un barco. Entonces, decidimos en la reunión, en el Sanedrín, con el embajador, que si no lo protegían, que el embajador se hubiera en casa. Entonces, efectivamente, a las 10 de la noche, antes de que entrara la manifestación, llegaron rumores que la radio clamaba porque fueron a protestar en la embajada de los fascistas españoles. El embajador no cogió su coche oficial, como lo que era, fue una película, tomó un taxi y se fue con su mujer a mi casa. Entonces, estábamos cenando cuando llamó un señor que vivía enfrente de la oficina, un empleado, y me dijo a mí, señor consejero, me llaman allí, señor consejero, están entrando en la oficina una turba, están tirando cosas por la ventana. Y entonces, claro, si entraban allí y después supimos que se iban al Palacio de Payabá, a la sede de embajada, después se veía el embajador, podía venir a mi casa. Entonces el embajador y yo, como en las películas, mientras la mujer del embajador se echa a llorar, nos afeitamos, nos vestimos, estábamos ya, cuando llegó la noticia del embajador, estaba ya metiéndose en la cama, habíamos cenado, nos vestimos sin saber lo que iba a pasar. Nosotros pensábamos escaparnos por la puerta de atrás. Yo vivía en una casa que tenía entrada por dos calles, pero por la puerta de atrás, pero las 2 mujeres y 2 críos pasamos una noche tolerando. Y al día siguiente ya el gobierno portugués reaccionó, me dio protección para la embajada y nos evacuaron en un avión de Iberia. Bueno, ese es un momento. Y otro momento, y luego ya termino, fue cuando, después de la
contra el terrorismo del que fue presidente fue el embajador británico. Pero para dar muestra de que ellos no acaparaban los británicos, al cabo de un año, el británico dimitió o lo que fuese. Y entonces la ONU me eligió a mí presidente del británico. Entonces, claro, en el momento que habían ocurrido los atentados estos, yo temía por lo que pudiera pasar, pero no iba a ser una gallina decir que no aceptaba. Y yo, claro, negocié con las autoridades de Nueva York y ayer cuando pasé por la puerta de la embajada americana en Madrid, donde está el médico, una vez más vi un berrinche. Por la puerta de la embajada americana en Madrid hay 3 jeeps, hay 2 jeeps y otro de estos reforzados, blindados, con policía española, con metralletas protegiendo a la embajada americana. A mí, como presidente del Comité Mundial del Terrorismo, no me mandaron un puto guardia. Uno. Que yo pedía uno. Yo pedía una más que no para que me protegiera, para dejar salir, cuando salía a tomar el coche con el chofer, pero sobre todo por si había un coche especial, vigilando como en las películas, con los cristales ahumados. No me mandaron un puto guardia. Y lo dije en Madrid y no me hicieron más ningún caso. Pero claro, si en Madrid tienen pantalones y no se amilanan ante el coloso yanqui, ante Estados Unidos, dicen, o ustedes le ponen un guardia con mínimo de embajador Arias, o aquí se van las metralletas, las tarjetas reforzadas y el café con leche con trajín. Yo estaba en ella, me acostumbré, pero me dijo el policía, lo que usted debe hacer es cada día ir por un sitio diferente a la embajada. Digo, cojonudo, y ustedes ahí en Madrid tienen un regimiento defendiendo. Pero en fin, al cabo no me acostumbré, y al final yo conocí por cualquier sitio. Muchas gracias. No hay nada más. Vamos a ir pasando ya. A ver. Yo quería preguntarle qué es lo que opina sobre las declaraciones de Joan Laporta diciendo que el Real Madrid es un del régimen. Vamos, que gente que tiene que ser mal. Voy a ser breve, porque tengo que ampliar conocimientos sobre el tema. Yo ayer escribí un artículo que está colgado en un digital que se llama republica.com, en que yo publico toda la semana un artículo y todo el artículo lo mando parte de la tarde, después a las 8 y tal, el día siguiente, o aquí está en el fondo, la semana siguiente, lo pueden ampliar conocimiento, pero muy resumidamente. Pasa igual que con el tema de Putin y Ucrania. Hay mucha gente que se alegra, mucho madridista, y mucho Atlético de Madrid, mucho México, mucho valencianista y mucho radino que se alegra con que al Barcelona le caigan la caca encima. Eso está claro, se alegra. Pero la pregunta es, ¿usted lo ha hecho o no lo ha hecho? Si yo me estoy alegrando, soy un cabrón, me estoy alegrando de que usted tenga penalidades. Pero ¿usted ha pagado al vicepresidente del Comité de Árbitros? No, pero Florentino Pérez, esto es cosa de ahí. Conteste a la pregunta. Usted ha hecho la marrachada, la ha hecho. Si después yo le diré que estoy teniendo un mosquete, y que voy a besar a mi novia más fuerte que nunca, hoy, porque usted tiene problemas. Pero usted lo ha hecho, no, porque en Madrid, siempre Madrid no está presidiendo, hay envidioso a Barcelona, es porque va a ganar la Liga. Que no, que usted va a ganar la Liga este año muy merecidamente, yo soy madridista. El Barcelona este año es el que merecía la Liga, no el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Betis, no, es el Barcelona. ¿Pero lo ha hecho usted? No, porque siempre en la época del franquismo, era el equipo del régimen. Primero usted, esto del equipo del régimen es un poco como España en Europa. Vamos a ver. ¿En qué se ve que es el equipo del régimen? En que efectivamente, cuando el Madrid empezó a ganar la Copa Europa, hasta ese momento el régimen de Franco, lo digo yo, que estaba vivo, no le había hecho el más puto caso al Real Madrid. Pero ¿qué ocurrió? El régimen de Franco era dictadura. En Europa no era bien visto. Y el Real Madrid de pronto empezó a ganar Copas de Europa, las 5 primeras. Se crea una Copa de toda Europa, y el único español de ese país ahí de segunda clase que gana todas las copas, gana 5 seguidas. Entonces el régimen ya dijo, coño, que el Real Madrid es todo.
el día de la fiesta nacional, el día que nos pagaban la extra, porque la extra la inventó Franco. La extra que decimos en julio y en diciembre, hay que decir a la memoria histórica que la inventó Franco. Pero el día que nos pagaban la extra, hay una decisión, la decisión de la fiesta nacional, el día de la fiesta nacional. Bueno, no acudió ninguna personalidad importante parisina, ninguna. Los ministros enviaban al jefe de gabinete, decían muy número, y no menos. 6 días más tarde, el embajador daba un cóctel para el Real Madrid que había ganado no sé todo. Y fue un montón de gente importante parisina. Entonces el régimen se dio cuenta y estaba encantado con el Real Madrid, coqueteando con el Real Madrid, encantado. Pero hasta que ganó como de Europa, y después, como el Real Madrid, como el régimen de Franco, que era un par en Europa, podía, como sostiene mucho de Barcelona, aplicar los arbitrajes cuando el Madrid jugaba contra el Manchester, o contra el Paris Saint-Germain, o contra el Reims, contra la primera Copa. ¿Cómo podía comprar los árbitros europeos? ¿Cómo podía comprar? ¿Qué idiotez es esa? Los árbitros europeos se iban a pegar antes de que el Real Madrid lo comprara. ¿Y por qué no lo compraba el Manchester? Es una idiotez. Pensá ya en la leyenda. Y yo digo, y termino, ¿cómo el Real Madrid era equipo del régimen? Y durante los primeros 15 años del régimen, cuando el régimen de Franco fue efectivamente una dictadura, el Barcelona ganaba 5 ligas, el Atlético de Madrid 3 y el Madrid 1. Pero que por masoquismo saltaban los barcelonanes. Era masoquista, le gustaba torturarse, darse golpe en el pecho. Y por último, que es muy interesante acá, ¿cuántas veces le recalificaron los terrenos del estadio a Barcelona en la época de Franco? Que significa que te permiten que edifiques, que si estás apurado económicamente te dan millones por ello y te vas 2 kilómetros más allá, pues ya has sacado 40 millones porque hicieron el curso un día. 3 veces los franquistas se lo calificaron a la zona. ¿Cuántas veces se lo calificaron a Madrid? 0. El Real Madrid en un momento determinado quiso vender el Bernabéu al inmobiliario. ¿Y quién estaba en el inmobiliario en un cargo muy importante? Si era gerente o no sé, el nieto de Franco. ¿Y qué dijo Franco? Que no se había calificado. O sea que en el tema deportivo el Barcelona gana más títulos. Y en el tema económico el régimen de Franco le permite hacer dinero y al Real Madrid no. Y se llamó el Real Madrid el equipo del régimen. ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Y por qué el Barcelona fue el único club de España que le dio 3 medallas de oro? 3, en 3 diversas ocasiones. También por masoquismo, ellos que odiaban la dictadura, le daban medallas al dictador. Porque el dictador le había hecho favores, hombre. Diga lo que diga la Porta. Ahora la Porta me pregunta, Frau, explique usted todo de Negreira, que yo la acabo de entender. No, porque Florentino Pérez, no sé. No, pero explique usted de Frera. No, porque en la época de Franco todo era para... No, pero explique usted de Frera. No, porque Madrid siempre nos odia, Madrid nos roba. Bueno, pues oye, explique usted de Negreira. ¿Qué ocurre? Que la Porta sabe que usted y yo nos reímos y un señor de repente se ríe y nos está engañando. Pero él sabe que esto es lo grave del problema catalán, que un montón de hinchas de Barça catalanes se ríen. Que Florentino Pérez se ha personado, sí, ha hecho mala impresión sí individualmente, sí, pero es individualmente, no lo sé. Pero cuéntemelo en Negreira, ¿por qué contratado un tío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar a los jugadores cómo ligar con la hija de los árbitros. Los hijos de los árbitros, cómo ligar con la hermana de los jugadores. Explique usted. No, porque el régimen siempre nos persigue, hay mucha envidia, tal, no quieren arreglar. Si usted la liga merecidamente, lo digo, le escribo con mi sangre, pero explíqueme lo de Negreira. Aquí desinteresadamente a ilustrarlo y yo creo que voy a acabar solamente con dos palabras que vayan
es mi figura. Recibo el aplauso y